Buenos días, buenas tardes, muy buenas noches en cualquier parte del mundo donde se encuentren. Un placer compartir con ustedes esta nuestra programación. Bienvenidos, soy Jorge Gutiérrez Soto y este es nuestro canal. Bueno, y se dio la crónica de una muerte anunciada. Mi querido Walter Vélez, constitucionalista, y mi querido Nesky Bello, ingeniero de profesión, ingeniero civil. Con ellos vamos a conversar sobre lo que está pasando realmente en el Ecuador, y cada momento hay una sorpresa. Es como una gran novela lo que pasa en este país. Nesky, bienvenido. Buenas tardes. Jorge, buenas tardes, un saludo fraterno a todos quienes nos escuchan, quienes nos ven por estas redes sociales el día de hoy, y un saludo a Walter que va a compartir con nosotros. Y como tú lo acabas de decir, estamos viviendo el día a día en este Ecuador, en este país que nos han dejado los políticos con sorpresas de lado y lado. Amigo, usted que es ingeniero civil, un caballero, un hombre con un prestigio y una capacidad importante, ¿cómo ve Nesky Bello lo que está pasando en el país? Porque es preocupante, y después le pregunto a Walter Vélez también, la parte técnica, la parte jurídica. El país se debate en un sinnúmero de problemas que en realidad se parece a la telenovela de Betty la Fea, en verdad. Todos los días hay un capítulo nuevo. ¿Cómo estamos? ¿Cuál es su opinión? Bueno, Jorge, yo creo que el país está cansado. Los movimientos políticos que vienen desde las elecciones últimas, vemos que el país está cansado de estos problemas internos que hay en el país, de una oposición política, de rivalidades entre movimientos políticos, entre líderes políticos, que no nos ha llevado a nada, más bien nos ha llevado a una destrucción interna del país, una falta de liquidez, una falta de fuentes de trabajo. Usted sabe que la construcción es la que mueve más la economía en un país. Pero es de ahora esto. Dinamiza esto, no, esto ya viene un arrastre de los problemas. Recordemos que salió el correísmo, vino el gobierno de Moreno, que fue puesto por ellos y fue gobernado por miembros de ellos, inclusive los funcionarios casi no cambiaron a nivel nacional, quizás los ministros. Pero podríamos decir entonces que es una resaca. Es una resaca. Vimos un gobierno de Lazo que lamentablemente no lo dejaron gobernar, tuvo una asamblea totalmente opuesta a él, no dejaron aprobar ninguna ley en beneficio del país, en beneficio a los proyectos que él quizás pensó hacerlo, y se ha perdido mucho tiempo en este país. Vemos un nuevo gobierno de esperanza, vemos un gobierno de juventud, la juventud apostó a un gobierno, pero sin embargo, quien ha estado sufructuando el poder, quienes han sufructuado el poder en los diferentes sectores, no quieren dejar la teta, Jorge. Y vivimos un caos perenne, y mientras esto no se dé solución, no va a haber una estabilidad jurídica que permita tener una estabilidad económica en este país. ¿Cuál es su opinión, doctor Walter Vélez, de lo que está pasando en el país? Una cosa, la otra, la Corte Constitucional, el Tribunal Contencioso Electoral, que los consejos de participación ciudadana. Todo es un verdadero mare magnum en lo que significa nuestro país. A ver, lo que pasa es que reconstruir algo es mucho más difícil que construir. Muy bien dicho. Muy bien. Entonces, esto es como que se haya quebrado un vidrio y ahora toca armar las piezas. Porque en nuestro país, cuando estaba de alguna manera constituido por los poderes claros, que son universales, en este caso los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial, que desde la Revolución Francesa en 1789 se crearon para que haya el peso y el contrapeso dentro de todo Estado, funcionaba, y si bien algo por allí no armonizaba, sin embargo existía la vigilancia del otro grupo, no de la otra, o del otro poder. Pero a raíz de que esto se destruyó en el 2008, en la que hubo una concentración de poderes, en la que se volvió una anarquía jurídica, porque ya no había nada jurídico, sino que todo estaba y dependía de la voluntad ese día del dignatario. Entonces todo esto se destruyó. Allí apareció un Consejo de Participación Ciudadana que desde su creación hacia acá ha dado de qué hablar. Casi todos sus dignatarios en un momento dado han sido judicializados, destituidos, en fin.
cuestionados de distinta naturaleza. Yo hasta un cura. Que llegó a estar preso. O sea, es un organismo que ha dado tanto de qué hablar negativamente al país. Por otro lado, vino esta idea de querer cambiar la Constitución garantista, que estos derechos o garantías que se incluyeron no hicieron más que deformar a la ciudadanía. No nos olvidemos que con ello nació pues ahora el matrimonio que tenemos igualitario, hablamos nosotros las garantías. ¿Hay matrimonio o unión? No, matrimonio igualitario. ¿Se pueden casar? Se pueden casar, eso ya fue hace tiempo aprobado. Bueno, en todo caso, yo veo el tema que se despenalizó el consumo de droga, con lo cual se abrió el abanico para que las personas que consumían ya no tengan ese rubor, ese estupor que existía anteriormente, que la gente a veces en su casa, escondido, lo hacían. Ahora públicamente, más bien, ya los que no lo hacemos, más bien sentíamos un poco... Somos raros. Somos raros, exactamente. Vino este tema de que se despenalizó el robo, que no eran 2 salarios básicos mínimo para ser considerado como un delito, eran una contravención, y por lo tanto se dio libertad para que la gente pudiera delinquir de esta forma. Entonces se creó un Estado de tal manera que estos derechos, que son de grupos minoritarios que atentaban contra la familia, contra la seguridad de las familias y contra el nombre y todo lo demás, entonces esto y la seguridad jurídica. Y la seguridad jurídica, básicamente, porque nosotros no podíamos, incluso los abogados, ya no podíamos nosotros litigar en derecho, sino que estamos expuestos a que dependía de la voluntad del gobernante y la inducción que existía por parte del juez por los funcionarios o dignatarios. Entonces se destruyó prácticamente el Estado de Derecho. Entonces reconstruirlo, recomponer todo lo que ha pasado durante estos prácticamente más de 15 años no es cosa fácil. Y por eso es que usted toca por cualquier lado y sale puso. Por cualquier lado que usted toque siempre sale puso. Afortunadamente creo que los 2 últimos gobiernos han venido trabajando en esa línea, y creo que por lo menos la información ya llega, porque antes incluso la información estaba vedada. Recuerde que el que hablaba mal del gobierno enseguida era satanizado, de tal manera que ya no había esa libertad incluso de prensa. Así es. ¿Cuántos periódicos, cuántas radios, cuántos canales de televisión no fueron absorbidos por el Estado y por último definitivamente clausurados? Uno de ellos, Radio Sucre. ¿Cuántos periodistas también perseguidos, exiliados? Así es. ¿Cree usted, Nesky, que esta Constitución se hizo precisamente a propósito para que existe este caos, nadie sepa para dónde ir y estemos como cuando hay una trifulca, cada quien corre por su lado? Mire, Jorge, cuando usted llega al poder y llega con un grupo que tiene pensado perennizarse en el poder, necesita tener todas las herramientas necesarias para poder hacerlo, y herramientas que sean avalizadas, es decir, que sean legalmente constituidas. Y por eso hubo una constitución aquí en Ciudad Alfaro que se hizo a la medida de lo que ellos querían y tenían planificado hacer en el futuro. O sea, los políticos de ese entonces, quienes estaban gobernando o cogobernando el país, y los líderes que habían, no vieron venir el boomerang. ¿A dónde iba esta constitución? Y vemos que a medida que están pasando los problemas en este país, vemos que para eso les ha servido, para valerse de ello. Hay muchas leyes, hay muchos temas que quedaron aprobados en esa constitución que no inmediatamente nos dimos cuenta para qué fueron aprobadas, sino que en el transcurso de los años nos hemos dado cuenta. Por ejemplo, la única beneficio que yo veo que hemos tenido es la no reelección inmediata, o sea, la reelección solamente de 2 periodos, porque si no, imagínense cómo se hubiese perennizado en el poder un presidente de la República. Entonces, cada presidente cuando llega quisiera tener todo a su favor, todos los organismos de control a su favor, y él poder disponer de lo que está en el país. Y cada vez, si usted le pregunta a cualquier presidente de la República que ha habido, le hubiese dicho, yo hubiese querido tener esto a favor mío. Y es por eso que de esa época para acá, todo presidente, todo candidato presidencial, ¿de qué le habla? Vamos a una modificación, vamos a una nueva constituyente, o vamos a tirar abajo la constituyente que hubo en el 2008. ¿Por qué? Porque no garantiza a quien quiere gobernar de una forma distinta a lo que fue gobernado en esa década, estimado Jorge.
Muy bien. Hablando de constituyente, de constitución, esta constitución que fue tan turbia, ¿puede ser reformada? ¿Puede hacerse una nueva constitución? ¿Puede irse una constituyente? ¿Cuál es la diferencia? A ver, mire, hasta la fecha ya han habido algunas reformas constitucionales, unas aprobadas por la Asamblea y otras que han sido aprobadas por el pueblo ecuatoriano. Yo creería que ya no requiere la constitución de más parches. Debemos ir hacia una constituyente, de tal manera que tengamos una constitución apegada a nuestros principios como país, lo que tradicionalmente hemos sido. Pero tampoco una constituyente... O sea, la constituyente, ¿cuál es el paso? ¿O cuáles son los pasos? Primero que tiene que ser aprobada como por tal. el pueblo. No, primero tiene que ser aprobada por la Corte y todo lo demás, la Asamblea, pero finalmente redactada. La redacción es lo importante de esto. Mire lo que pasó en Chile, y por eso es que uno debe aprender de los ejemplos ajenos. La población de Chile dijo que estaba de acuerdo con reformar la Constitución, que estaba desde la época de Pinochet, ¿verdad? Ok. Se aprobó que se reforme la Constitución. Luego, los que redactaron la Constitución creyeron que tenían campo abierto para poner los que les dé la gana. Y cuando la sometieron ya a consulta a la ciudadanía, ¿qué dijeron? No, señor, esa no la aprobamos. Es decir, lo que habían escrito los constituyentes no era el sentimiento real de lo que tenía el pueblo chileno y por lo tanto no pasó la reforma o la nueva Constitución en Chile y siguen con la de Pinochet. Lo mismo acá con el Ecuador. Lo que pasa es que tenemos que tirar abajo esa constitución que se realizó en Montecristi y tiene que convocarse el pueblo para que elija primero a quienes van a redactarla y segundo, cuando la redacten la aprueben, pero que la gente lea lo que va a aprobar. Ahora, yo no estaría de acuerdo, al menos de manera muy personal digo, que redacte la constituyente otro grupo de políticos. Yo creería que la constituyente debe ser redactada por personas expertas en materia penal, en materia constitucional, en materia de derechos humanos, en fin, de tal forma que tengamos una constituyente que abarque todos los campos por expertos y no como tenemos ahora una constitución que incluso es inaplicable. Mire lo que pasó. Se aprobó la elección de los gobernadores. Hasta el día de hoy tenemos un gobernador electo por votación popular. Y está aprobado. Está aprobado. ¿Pero por qué? Porque en un momento de emoción o de trasnochada aprueban cualquier cosa y por eso, de alguna manera, hay que reconocer al señor Acosta en su momento dado cuando él fue presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Él renunció porque no estaba de acuerdo con cómo se estaban llevando a cabo las discusiones. Ahí se peleó con Correa ya. Ahí se peleó justamente porque es un hombre que tiene algún tipo de principios. Sí, tiene. Entonces dijo, ¿sabe qué? No estoy de acuerdo. Yo, es de izquierda. Así es. Es súper de izquierda. Y que aquí no se trata de ser de izquierda o de derecha. Se trata de ser una persona objetiva, sensata, con conocimiento y que tenga sentimientos de país, pues. Porque el que no tiene sentimientos de país no puede pensar de esa manera. Lo que decía el ingeniero Esquivello es correcto. ¿Qué es lo que ha pasado con toda esta gente? Que fueron a anteponer sus intenciones o proyectos de perenizarse en el poder. Por eso es que aquí en el Ecuador todavía no se reconocen los méritos de las personas como deben ser. Mire, si a mí me toca mañana decirlo públicamente, ¿a quién reconozco? ¿A quién agradezco? Yo agradezco al señor Lenín Moreno, porque si no fuera por el señor Lenín Moreno, no tuviéramos nosotros esta libertad que tenemos hoy en día. Coincidimos totalmente. Sí. Algún día, óigame bien, algún día, yo no sé qué opinión tenga Neski, ya escuché la de Walter, algún día la historia tendrá que reconocer a Lenín Moreno por lo que hizo, porque dejó flamear, permitió que siguiera flameando la antorcha de la libertad en este país. Yo no sé qué opinión tenga esa. Con eso cortamos el primer capítulo porque ya venimos con otro a efectos de hablar del Consejo de Participación Ciudadana. La gente le dijo fuera Consejo de Participación Ciudadana. Pero ya vamos a hablar de eso en otro capítulo más de este diálogo importante con gente que sabe y conoce de la vida diaria y de la jurisprudencia ecuatoriana. ¿Cuál es su opinión sobre eso? Sobre Lenín. Con ustedes, Jorge y Walter, realmente si Lenín Moreno no hubiese tomado la posición que tomó, que algún día el Ecuador lo va a reconocer como una posición patriota, no de traidor como lo acusa, sino de patriota, esto no tuviéramos nosotros un futuro en este país. Se hubiese perennizado ese grupo que quería tener perennemente el poder
Y por la razón que él no permitió eso, de no permitir que ellos sigan gobernando al manejo acostumbrado que tenían en esos últimos años, es que se da la ruptura política entre ellos dos. Porque recordemos que Lenín Moreno fue electo y presentado como candidato presidencial del correísmo, con un vicepresidente que fue la primera disputa interna que tuvieron de poder, a tal el punto que fue destituido como vicepresidente de la República, justamente porque él quería tener poderes dentro del Estado que no le facultaban, porque los poderes o las atribuciones que tiene un vicepresidente son las que le cede o le permite el presidente, y mientras tanto no lo podría hacer. Y por esa razón fueron los quebrantamientos interno entre ellos, que todos ya conocemos en qué terminó y en qué se lo acusa de traidor. Más bien, quienes vemos desde afuera la situación, vemos que realmente dio un paso importante Moreno, y que algún día la historia del país se va a escribir como un acto positivo. Bien, esta es la primera parte de una serie de 3 informaciones y comentarios y opiniones sobre este tema: la constituyente, o las reformas, o la constitución. Reformar la constitución. Habría que ver qué es lo que quiere la colectividad y qué es lo que haría en caso de ganar Daniel Noboa, en caso de volver a ganar, porque él ya está hablando de la constituyente, él ya está hablando de todo este tema. Gracias por la sintonía, gracias por vernos, gracias por escucharnos. No se olviden de suscribirse, poner sus opiniones y poner me gusta. Gracias.